Hola, buenas noches. Le doy la bienvenida a Día Político por TSI. El orgullo de estar informado, el periodista Danilo David nos actualiza con las informaciones. El presidenciable de la Alianza de Oposición, Salvador Nasralla, entregó a la Misión de Observación de la Organización de Estados Americanos, OEA, y de la Unión Europea un informe con pruebas que demuestran un supuesto fraude electoral. La Alianza de Oposición adjunta en imágenes electrónicas se les entregó una USB, 14.364 actas de mesas electorales receptoras que representan el 80% transmitidas de forma remota desde los centros de votación de todo el país y en las cuales Salvador Nasralla ganó las elecciones. El aspirante a diputado por el Partido Liberal, Eliseo Castro, se mostró muy positivo luego de haber presentado las impugnaciones al Tribunal Supremo Electoral. Pero estas están siendo contrarrestadas a través de la presentación de una impugnación de 65 actas que contienen más de 1.400 marcas a mi favor, ratificando de una vez y por todas que soy diputado electo por este departamento. El presidente del Tribunal Supremo Electoral, David Matamoros Batson, informó que un técnico de la Organización de Estados Americanos, OEA, realiza una auditoría al sistema de cómputo que utilizó este ente. Esta evaluación se realiza luego de las quejas de la Alianza de Oposición, indicando que el sistema de cómputo fue utilizado para realizar un fraude que dio la victoria a Juan Orlando Hernández. Para Día Político de TSI, Danilo David. Luego de la lluvia de impugnaciones que se presentaron ante el Tribunal Supremo Electoral por candidatos a cargos de elección popular, principalmente de alcalde y de diputados. Mire usted, aquí, mire en pantalla, es de nombre Héctor Augusto Ayala. Él es candidato a la alcaldía de Hualaco en el departamento de Olancho, del Partido Liberal de Honduras. En este escrito que usted observa en estos momentos, él lo presentó ante el Tribunal Supremo Electoral porque considera que se le ha violentado a él sus votos. Dice que hubo delito electoral, que en el escrutinio en las mesas aparentemente se infiltraron personas que afectaron el resultado en contra de él. Escuchemos lo que dice aquí en el programa cuando hace esta denuncia y que aparentemente la resolución sería que se dé un escrutinio especial de las urnas en el municipio de Hualaco, en el departamento de Olancho. En los centros de votación y verificaron los hechos. En ese sentido, nosotros creemos fielmente que el pueblo hualaqueño nos dio el apoyo, pero se vio violentado por la injerencia de ciudadanos que no viven en el municipio y eso queremos que se verifique vía cuadernillo, voto por voto, porque necesitamos que ese ciudadano se verifique que no vive ahí y fueron contactados. Cuando se hizo la denuncia en aquel momento, esto fue previo a la elección, y los del Ministerio Público, los de la Fiscalía de Delitos Electorales me manifestaron que no tenían el recurso para verificar dónde vive el ciudadano. Y nosotros nos abrimos y le dijimos que podíamos ponerle los recursos para que verificara. Cosa que no la hicieron porque dicen que no tienen recursos y que no tenían personal y que no tenían agentes. ¿Quién es el actual alcalde en Hualaco? El actual alcalde se llama Roque Escobar del Partido Nacional. En ese sentido, debo manifestar que el día de la elección todavía ahí andaban todos los delegados del Partido Nacional, andaban documentación que no permite que se ande en la maleta electoral. Ellos andaban información, cosa que la denunciamos ahora ante el tribunal y le mostramos videos porque no queremos que se vea. Y ahí se ve donde, gracias a un custodio, que manifestó y que la comunidad nacional sabe que la vida de él está en peligro porque tuvo que andar de urna en urna sacando la documentación a los delegados nacionalistas que se oponían a entregar la misma. Y eso violentó y se metieron a las urnas y ahora yo no sé qué pasó en cada una de esas urnas porque se ha violentado el derecho, no sabemos qué pasó, si metieron votos o qué pasó en el lapso de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Pero aquí le dieron la oportunidad a usted de presentar el recurso y está esperando que se resuelva esta situación. Ok, yo lo que hice fue, a través del apoderado, meter el recurso de la impugnación para poder nosotros que se verifiquen esas urnas y que se haga un reconteo de voto por voto, verificando el cuadernillo.
porque también tenemos información que en centros lejanos del municipio pudieron haber dado datos que no corresponden a la realidad del municipio. Don Héctor Augusto Ayala, candidato del Partido Liberal a la alcaldía de Hualaco en el departamento de Olancho, con esta seria denuncia, y se va a dar un escrutinio especial. Eso es lo que aparentemente se le informó a él. Su apoderada legal, que lo acompañaba ahí en el Tribunal Supremo Electoral, le confirmó que en la resolución se daría un escrutinio especial, como también se va a dar escrutinio especial a muchas actas electorales en el departamento de Francisco Morazán, luego de la denuncia de don Eliseo Castro Pavón, candidato a diputado del Partido Liberal, que pelea su diputación, que según él dice se le ha sido arrebatada en las mesas. Él está peleando esta diputación con la abogada Sobeida Andino. Vamos a ver cómo se resuelven estos casos y qué resoluciones se van a dar en estos más de 120 impugnaciones que se presentaron ante el organismo electoral. Y en otras informaciones, en las últimas horas, las autoridades del Tribunal Supremo Electoral, escuche bien, dice que en el reconteo que se hizo a las más de 5,000 actas, según el Tribunal Supremo Electoral, no se encontraron muchas inconsistencias, tal y como se denunció por parte de la alianza de oposición. De las actas a nivel presidencial, recordemos que hemos hecho un escrutinio de más de 5,000 actas, las 4,753 más las 1,006 que habíamos abierto ya a nivel presidencial. Eso nos suma un gran total de 5,763 actas, más o menos. Y lo que encontramos en esas actas es de que la diferencia con las actas originales es mínima. Las actas, el escrutinio validó el resultado y se evidenció que en ningún momento se puso en precario la integridad del voto de cada hondureño y cada hondureña. Hay varios compromisos que hemos adquirido con las observaciones de la OEA, que estamos viendo los informes completos, ¿verdad? Estamos nosotros replicándolo, dándole toda la información a la OEA en un informe que estaremos entregando el día de mañana, y recordándoles de que también tenemos las impugnaciones. Primera pausa del programa Día Político, ya regresamos con más. La pregunta que nos hacemos los hondureños es, ¿cuál es el rumbo que va a tomar el país a partir del 27 de enero del año 2018? ¿Existirá un gobierno de integración nacional? ¿Existirá un gobierno de reconciliación? ¿Qué es lo que le va a pasar a Honduras, principalmente en el ambiente político y, por supuesto, también en la gobernabilidad, que es lo que se requiere en una democracia, que aunque para muchos es mal llamada democracia, hay muchos que todavía seguimos creyendo en ella? Me acompaña el licenciado Miguel Cáliz, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo está, Alex? Gracias, Ramón, encantado. Mire, yo me obligo a preguntarle el rumbo que va a tomar el país en materia de gobernabilidad en el 2018. Bueno, yo quisiera ser adivino y tener una bolita de cristal, ¿verdad?, para poder contestar esa pregunta. A mí me gusta siempre responder que hace muchos años se hicieron ejercicios sobre posibles escenarios de gobernabilidad, se hicieron en el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y se planteaba que el país, Honduras, se encontraba en lo que se denomina zona de riesgo para la democracia. ¿Por qué? Porque habiendo una serie de problemas estructurales de país de larga data que no han sido resueltos de manera definitiva y de manera sostenible, cada tanto tiempo íbamos a vernos confrontados a crisis recurrentes en las que, si no se hacían las reformas necesarias para atender esos problemas estructurales y para las reglas de gobernabilidad, las reglas que rigen a los actores, íbamos a entrar en crisis. Esas crisis las vimos hace un buen rato, pero hubo un pactismo, un acuerdismo, así se la llamaba, que hacía que los actores políticos y actores sociales, con apoyo de otros actores, a veces internos, otras veces externos, lograran ponerse de acuerdo para evitar que las crisis alcanzaran proporciones mayores. El 2009 fue un ejemplo en que no se pudo evitar esta crisis, y lo que hemos vivido en los últimos días es precisamente producto de la ausencia de decisiones
o de los bloqueos mutuos que a veces estos actores ejercen entre sí. Así que para poder tener gobernabilidad en el próximo cuatrienio se necesita que esos bloqueos desaparezcan, se atenúen, o que los actores estén conscientes que el pueblo no tiene tanta paciencia como para tolerarlos mucho más. Este desbloqueo dependerá de la capacidad de negociar y de la capacidad de poder ver lo mejor o el futuro del país de parte de la clase política, de la cúpula de los partidos políticos. Vamos, Honduras tiene institucionalidad, Ramón, sí. Y esa institucionalidad pareciera que es buena o mala según conviene el momento y según conviene a la situación. Por ejemplo, el Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Supremo Electoral sufrió una reforma importante en la primera década del siglo XXI. Se modificaron las reglas del juego, pero los partidos rápidamente se pusieron de acuerdo en obviar esas reglas, hasta que llegamos ahora y nos damos cuenta que para poder desbloquear posiciones se necesita dialogar. La democracia comienza con el diálogo y se agota, se acaba cuando no existe ese diálogo. Esto es más que una negociación. La pregunta es cuáles son los temas de país que nos interesa como ciudadanos o le interesa a la ciudadanía que se resuelvan, que son estructurales. Para eso se necesitan una serie de decisiones, agendas compartidas, un acuerdo mínimo que garantice que, por ejemplo, se logra un avance sostenido en algunos indicadores, o se logran avances importantes en el cumplimiento de ciertos temas económicos, de fortalecimiento de instituciones, etcétera, mientras se van resolviendo los aspectos procedimentales. ¿Estaríamos apelando a la madurez de los políticos en Honduras? Efectivamente. Estos que nos tienen ahorita, licenciado, disculpe, licenciado Miguel, estos que nos tienen ahorita en esta situación difícil política en el país, ¿hay que apelar a la madurez de ellos? Bueno, de hecho uno esperaría que los líderes hagan honor a la palabra. Un líder no solamente es capaz de colocarse frente a una marcha o sentarse en una silla. También se trata de una persona que es capaz de hacer que los demás vengan a la mesa, compartir el pan, compartir el vino, compartir opiniones, escuchar mucho. Hay que escuchar mucho. Nosotros hemos perdido la capacidad de escucha. Cuando uno ve los actores, últimamente tuvimos enfrentamientos en temas de salud o en otras áreas, vemos que los actores ya no se escuchan, solo escuchan su propia posición, no escuchan el argumento del otro. Somos especialistas en poner excusas, y aquí lo más delicado: siempre el otro tiene la culpa. Entonces, cuando hablamos de resolver las crisis de país o lo que podría esperar los próximos 4 años, creemos que todo el trabajo lo debe hacer el Congreso, que todo el trabajo lo deben hacer los partidos, y a nivel comunitario, a nivel local, los alcaldes nos han dado una muy buena muestra de que cuando se quiere avanzar y se quiere generar confianza, hay algunos aspectos que son importantes, que son la transparencia, la rendición de cuentas y, lo más importante, las políticas públicas de mediano y largo plazo. Entonces, la pregunta es, ¿habrá algún mínimo común denominador entre estos actores políticos, o todo se trata de llegar al poder por el poder sin importar si la mitad del país o buena parte del país está en contra? ¿Cuáles son esos mínimos? Para mí, el desarrollo del país. Por el bien del país, ¿usted considera esta noche que, aunque me dijo al principio que no tiene la bolita mágica, claro, para poder vaticinar lo que pueda pasar en el país, pero apelando a la madurez, como le decía anteriormente, ¿usted cree que esta cúpula, tanto de la alianza de oposición como del Partido Nacional, se puedan poner de acuerdo antes de que el Tribunal Supremo Electoral dé una resolución, o usted cree que será posterior? Yo creo que los acuerdos existen, y a mí me encantaría que esos acuerdos fueran de cara a la ciudadanía. Trasciende información de reuniones que ocurren antes de las elecciones, con posterioridad a las elecciones. Se habla de estos bloqueos precisamente porque ha habido intentos de reuniones. Nosotros, como hondureños, sabemos que nuestros políticos son capaces de sentarse y conversar. La pregunta es sobre qué hablan, y en este caso el Tribunal Supremo Electoral es la institucionalidad que tiene que aprobar al ganador de estas elecciones. Mire, pareciera de mi parte como que dijese este periodista lo que quiere es que estos se repartan puestos o se repartan algunas posiciones. No, para nada, yo no lo entiendo así, ¿no? Pero mire, yo creo que a estas alturas, por el bien del país y por la democracia y por la paz y la tranquilidad de Honduras, yo creo que si es necesario una integración de gobierno de todos los sectores, y si hay que ceder en cierta manera, licenciado Miguel Cáliz, a ciertas posiciones, y por el bien de Honduras, y por el bien de las calles, por el bien de los barrios y las colonias de este país, hombre, hay que ceder. Bueno, y aquí donde tenemos que tener cuidado, porque hay sensaciones de
de victoria que no pueden obnubilar a los actores acá. Por ejemplo, tener el control de la Cámara Legislativa no significa, o tener más alcaldías no significa que no haya una población que dio un mandato en las urnas, y ese mandato hemos visto que ha sido estrecho, un mandato que quien quiera que gane le está pidiendo al ganador que vea al otro, vea al contrario, y porque el contrario, como decía Mandela, uno solo puede construir gobernabilidad trabajando con el enemigo. Y ese resultado estrecho que miramos en estos resultados del Tribunal Supremo Electoral hasta hoy, a su criterio, ¿cree que así son? ¿O cree que podrá haber alguna modificación? Yo he visto que los partidos han hecho utilización de su derecho a impugnar. Espero que hayan presentado pruebas más allá del discurso, porque recordemos que cuando se alega algo, sí, tanto la parte que presenta un alegato, vimos el caso del alcalde, correcto, él presenta información, tiene que presentar evidencia, porque aquí se trata más allá del discurso. O sea, es cierto que el tribunal tiene un gran desafío de demostrar que el proceso ha sido transparente. De hecho, el principal reclamo ha sido ese, pero cualquier reclamo que se haga también tiene que venir acompañado de argumentos y pruebas. Lo digo por algo, Ramón, porque sí, hay observación electoral. La observación electoral no va a sustituir al Tribunal Supremo Electoral, y aunque se cuenten 18,000 actas y 3 millones de votos, al final serán hondureños y hondureñas las que van a decidir sobre este proceso, no las misiones de observación. Mire, en las últimas horas, para que usted también me dé su punto de vista, en las últimas horas la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras, MASI, al igual que el Ministerio Público, han presentado un informe donde al menos 5 parlamentarios del Congreso Nacional de la República han sido acusados de malversar recursos. ¿Cuál es la reacción de la sociedad civil? Mire, ellos están pidiendo una revisión y una depuración inmediata, amigo televidente, de las más de 3,000 ONGs que operan en Honduras. Aquí la información. Según la Asociación para una Sociedad Más Justa, ASJ, miles de organizaciones no gubernamentales, ONGs, blanquean recursos ligados a la red de corrupción en Honduras, en alusión al caso de al menos 5 diputados del Congreso Nacional, señalados por la MASI y el Ministerio Público de malversar fondos públicos. No podemos desconocer que en Honduras la corrupción ha estado ligada a esas redes, y esto de las ONGs es una ONG, pero aquí en el país lamentablemente se han usado organizaciones no gubernamentales para blanquear recursos públicos y trasladarlos a la corrupción. Así es que yo no dudo que vienen, y que hay más casos sin duda alguna que involucra al liderazgo político, que involucra al liderazgo empresarial, social, lamentablemente, porque la corrupción se entronó en todas las estructuras de nuestro país. El Congreso Nacional está desprestigiado. ¿Quién no conoce que ha habido corruptela? Es una de las instituciones más desprestigiadas del país. Así que si la MASI ha encontrado elementos que indiquen que puede ejercer una acción, bienvenida a las acciones de la MASI. Este sector de la sociedad civil dice que esto es un golpe a la red de corrupción en el país, y sí es posible luchar contra estos flagelos. Urge al Poder Judicial seguir el verdadero proceso legal. Igual opinión tienen las iglesias evangélicas de Honduras. De repente este tipo de prácticas son prácticas que se han dado y que no ha habido antes algún tipo de seguimiento a las mismas. Hoy es diferente, y yo creo que es un mensaje para que las cosas puedan cambiar, y que diputados se puedan dar cuenta, y no solo ellos, sino en términos generales, de que hay entes fiscalizadores que le van a dar seguimiento a este tipo de situaciones. Ante este caso de corrupción donde se involucra a una ONG, según la sociedad civil, es urgente hacer una depuración de estas organizaciones para evitar más corrupción. Pero cuando la Secretaría del Interior nos da informe, nos habla de 3,000, y uno se pregunta, ¿dónde están esas 3,000? Si yo creo que las que actúan y hacen un trabajo en beneficio de los hondureños podrán ser unas 300 ONGs, y el resto, ¿qué son? Entonces esas son las cosas que tenemos que corregir. 3,000, Carlos. Bueno, esos son los informes que han dado. En muchas ocasiones hacen esas aseveraciones. Como le digo, a nosotros no nos consta. Yo le puedo hablar y dar fe de 120 que tenemos en FOPRIDE, por ejemplo. El Ministerio Público presentó requerimiento para iniciar el proceso legal por los delitos de malversación de caudales públicos y abuso de autoridad contra los diputados, miembros de esta red. Además, se solicitó la suspensión inmediata de su calidad de diputados.
Inmediatamente después de la pausa, la reacción del licenciado Miguel Calix sobre este tema. Ya volvemos. La isla Grande Zacate es una isla y volcán extinto en Honduras, que posee un largo de 7 kilómetros, un ancho de 10 kilómetros y está rodeada de 7 islas pequeñas. Es importante también analizar este tema de esta nota periodística que ha trascendido en las últimas horas de la investigación y el informe de la MAXI. Licenciado Miguel. Bueno, la gente ha estado pidiendo resultados a la MAXI y ahora que los da dicen que eso es una cortina de humo. O sea, se trata de transparentar el ejercicio de la función pública. Si recursos del Estado llegan a dar a una organización no gubernamental y lo reciben diputados, pues tienen que rendir cuentas del dinero. Es lo que haría cualquier actor político y social cuando recibe dinero de un cooperante o recibe dinero de un banco. Uno tiene que rendir cuentas del dinero. Entonces, en este caso, lo que estamos viendo es el producto de una investigación que esperemos esté sustentada en las pruebas suficientes para que los tribunales hagan lo que tienen que hacer, que es juzgar y apreciar prueba. Volvemos al mismo concepto. Los diputados tienen derecho a la presunción de inocencia, de hecho tienen su estado de inocencia, tendrán que presentar sus pruebas y veremos operar al sistema. La Corte Suprema determina un juez natural, hay un sistema de instancia ahí, doble instancia, y tendrán derecho a los recursos. Mientras tanto, la MAXI empieza, y entiendo yo que ellos mismos han dicho, son varios casos, no es el único, y esperemos que sea el primero de muchos para lograr transparencia y una lucha anticorrupción eficaz. El Código Penal actual establece penas de 3 a 12 años por el delito de malversar recursos. A mí lo que más me interesa de los delitos contra la corrupción, aparte de resarcir el dinero y obviamente la censura moral de la sociedad, es la inhabilitación que se pueda lograr para que personas que pudieran haber malversado fondos públicos no puedan participar más en política. ¿Sería la primera vez? No. Que un diputado es llevado a juicio por no, hemos tenido ya otras. En estas características con la MAXI, pues será la primera vez. Sí, claro. Y una de las fiscalías que quedó a más deber durante mucho tiempo ha sido la Fiscalía de Lucha contra la Corrupción, precisamente porque la corrupción tiene características que vuelven muy complejo la persecución, muy complejo el castigo, muy compleja la investigación, y por eso la MAXI ha venido a fortalecer este trabajo. Mire lo que dice don Jorge Illescas, analista nacional sobre este tema. Escuchémoslo. Creo que es un paso muy acertado y que pone en evidencia la corrupción de lo que aquí le llaman clase política. Ya los muchachos indignados habían impugnado la creación del partido Vamos y lo presentaron al tribunal, y el tribunal lo inscribió contra todo lo que dice la ley. Lo mismo sucedió con Alianza Patriótica y el FAPER, que la Corte expuria, aquella corte que impuso Juan Orlando, les dio vigencia cuando estaban cancelados. El general salió favorecido porque quería favorecer era el FAPER. Entonces esa corrupción, ese juego contra el pueblo hondureño es lo que el pueblo necesita, quiere ver. Así es que esto que ha pasado pone en evidencia esa corrupción. Si la MAXI presenta más casos en este sentido, seguirá generando confianza y seguirá generando esa apertura en la mente de las personas, de los hondureños que quieren que se luche contra la corrupción. Yo siempre sostuve en medios de comunicación, y esto es una cosa que hay que hacer, Ramón, hay que ser consistente cuando uno dice las cosas. La MAXI necesitaba tiempo, necesitaba fortalecer los órganos de investigación, que existieran fiscales de lucha anticorrupción, que existieran tribunales especiales. Estamos viendo el resultado. La MAXI tenía apenas 2 meses de haberse instalado en el país, la gente quería que ya tuviera los casos. Hay que hacer las cosas bien, y creo que es una evidencia de que cuando se quiere se puede hacer las cosas bien. Ahora, el desafío ahora de los tribunales de justicia, de los fiscales, es llevar estas causas a feliz término. ¿A qué me refiero con feliz término? Me refiero a lograr sentencias condenatorias, y luego de esas sentencias condenatorias veremos si la legislación penal es lo suficientemente drástica como la sociedad lo demanda. Recordemos que en un país tan pobre como Honduras, la corrupción es 2 o 3 veces más grave, porque ese dinero no solamente priva a la ciudadanía de hospitales, escuelas y distintos medios para mejorar su condición de vida, sino que además
elimina la posibilidad de un mejor futuro, de un desarrollo. Entonces, enhorabuena por esta actividad y hay que mantenerse vigilante de lo que hacen los tribunales. Perfecto. Y más importante, esperar más de la Maxi, que para eso están aquí y por lo que veo han llegado para quedarse. Gracias, Ali, muy amable por haber compartido con nosotros esta noche aquí en el programa. Rápidamente, amigos televidentes, un comunicado de la Federación de Agricultores y Ganaderos de Honduras, FENAC, dice: la problemática causada por los obstáculos en la circulación han causado atrasos y pérdidas, por la cual la FENAC hace un llamado a la población en general y a las personas que están afectando la libre circulación de personas, servicios y alimentos para que cesen en estas acciones que no hacen más que afectar a los consumidores en general. Esto en relación a las tomas de carreteras y de avenidas y puentes que está haciendo la alianza de oposición. La FENAC se encuentra cuantificando las pérdidas que se han tenido en los diferentes sectores del país, las cuales se están tabulando para dar una información en los próximos días. Y sigue diciendo el comunicado: hacemos del conocimiento público que el sistema productivo agroalimentario del país está constituido en su mayoría por pequeños y medianos productores, los cuales son los mayores afectados por el vandalismo y las tomas de carreteras, y hacen un llamado al gobierno para que lo más pronto posible pueda poner una situación de tranquilidad y paz a esta situación que se está generando en el país. Además, se están comprometiendo a abastecer a la población en general con productos que son alimenticios y que también son parte de la dieta alimenticia de nuestro país. Hasta aquí el programa Día Político. Que Dios bendiga a Honduras. Buenas noches. Ahora, Torre de Control. Después, Noticieros El Mundo al Día. Más adelante, Primer Impacto.